Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado, y en esta oportunidad resolveremos otra pregunta que nos dice: cuando el precio del aceite se incrementó de 5 a 10, la cantidad demandada de papas se redujo de 200 a 150 kilos por semana. Si la elasticidad precio de la demanda del aceite es 0,8, ¿cuál de las siguientes alternativas es correcta? Muy bien, y dentro de las alternativas nos mencionan el aceite es un bien inelástico al ingreso, por cada 1% que suba, bueno, en los vendedores de aceite ya. Entonces, lo que tendríamos que hacer aquí es primero ir leyendo las alternativas e ir viendo qué necesitamos para determinar si son verdaderas o falsas. Recordemos que en las preguntas no se trata de operar por operar, siempre hay que saber lo que estamos tratando de demostrar o de buscar. La primera nos dice que el aceite es un bien inelástico al ingreso, pero si nosotros observamos con detenimiento la pregunta, al inicio nos mencionan al aceite y lo relacionan con la papa. Entonces esa es de elasticidad cruzada, no tiene nada que ver con el ingreso. Luego nos dan la elasticidad precio de la demanda del aceite, lo cual tampoco no tiene nada que ver con el ingreso, tiene que ver precio con cantidad demandada. Entonces la primera afirmación definitivamente es falsa. Bueno, más que falsa, es incierta, porque en ningún momento del ejercicio nos mencionan la relación que tiene el consumo de aceite con el ingreso del consumidor. Entonces no hay manera de determinar si esto es cierto o no, por lo tanto afirmo que es falso. Bien, vamos con la segunda alternativa. Por cada 1% que suba el precio del aceite, la cantidad demandada de papas disminuirá en 0,8. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí, ¿qué es? Lo que vamos a hacer es calcular la elasticidad cruzada entre el aceite y la papa. ¿Sí? Vamos a calcular la elasticidad cruzada entre el aceite y la papa. Eso es sencillo, relativamente sencillo. Entonces decimos elasticidad cruzada, ¿sí? Elasticidad cruzada entre el aceite y la papa. Porque ojo, yo puedo decir, ¿no? En la vida real, el aceite y la papa, ¿qué tipo de relación tienen? En la vida real, pues son bienes complementarios, ¿no? Las papas se fríen con aceite, entonces podríamos considerar que alguien que compra papa también compra aceite. Podríamos considerarlo así. Pero en realidad ese es un ejercicio y hay que corroborarlo matemáticamente. Yo no puedo afirmar algo que he visto en la vida real y querer que cumpla con el ejercicio. Hay que confirmarlo. La fórmula, ¿sí? La fórmula de la elasticidad cruzada, ¿cuál es? La fórmula de la elasticidad cruzada de la demanda será la variación porcentual de la cantidad demandada. ¿De quién? ¿De quién tengo la cantidad? En este caso tengo la cantidad demandada de las papas. Entonces arriba irán las papas y abajo tendría que ir entonces la variación porcentual de la cantidad, del precio ¿de quién? Del aceite. Muy bien, y esa fórmula nosotros la podemos desarrollar, es decir, la podemos ampliar para ver cómo reemplazar los valores. La variación porcentual de la cantidad demandada de las papas sería cantidad demandada final menos cantidad demandada inicial sobre cantidad demandada media. Ojo, aquí estamos utilizando el concepto de elasticidad media. Cuidado allí, porque eso va a depender uno, va a depender de cómo te haya explicado tu profesor. Dos, va a depender del tipo de ejercicio que estés resolviendo. En realidad no siempre utilizamos la elasticidad media, depende del ejercicio, depende del curso en sí, porque ambas fórmulas básicamente calculan la elasticidad, solo que con un concepto distinto. Una calcula la elasticidad en un solo punto, en cambio la otra la calcula como un promedio de todo un segmento de la demanda. Allí sí creo yo que hay que tener un poquito de cuidado, ¿eh? Bien, la cantidad demandada final de la papa, ¿cuánto es? Nos dice que las papas se redujo de 200 a 150. Entonces 150 es la cantidad final. La cantidad inicial era 200. La cantidad media, ¿cuánto sería? 200 más 150, 350, y 350 entre 2, 175, ¿verdad? Entonces abajo va 175. Ya tengo los valores. Ahora el aceite.
¿Cuánto es el precio final del aceite? 10 soles. ¿Cuánto es el precio inicial del aceite? 5 soles. ¿Cuánto sería el precio promedio, precio medio? 10 más 5, 15, entre 2, 7.5. Ya está, ya tengo todos los valores. Lo único que me faltaría, con la ayuda de la calculadora, porque no es necesario hacerlo a mano, pero con la ayuda de la calculadora hallar estas dos variaciones. En este caso yo me voy a apoyar de Excel y sería 150 menos 200, ¿sí? Menos 200 entre 175, y eso con la ayuda también de Excel lo colocamos en porcentaje con sus dos decimales. Sería entonces menos 28.57. Muy bien. Abajo tendríamos 10 menos 5, ¿sí? 10 menos 5 entre 7.5, que es el precio medio, y eso también lo colocamos en porcentaje con sus dos decimales también, que sería 66.67. ¿Sí? Muy bien, positivo, ojo, 66.67 positivo. Divido estos dos resultados anteriores, ¿sí? Divido esos dos resultados anteriores y el número resultante, ¿sí? El número resultante es la elasticidad, que en este caso sería menos 0.43. Y ya está, ya tengo mi elasticidad cruzada entre el aceite y la papa. ¿Qué signo tiene esta elasticidad cruzada? Negativo. ¿Qué significa? Que son bienes complementarios. Entonces tenía razón nuestro análisis, ¿no? El que compra papa también compra aceite, se compran al mismo tiempo. Bien, ahora que ya tengo el valor del coeficiente de la elasticidad cruzada, vamos de nuevo a la pregunta. Por cada 1% que sube el precio del aceite, la cantidad demandada de papa disminuirá en 0.8. Entonces yo simplemente reemplazo con mi fórmula. Esta fórmula que hemos utilizado al inicio la volveremos a utilizar. Yo ya sé que esta elasticidad cruzada tiene el valor de menos 0.4 y me dicen por cada 1% que sube el precio del aceite. 1% sube el precio del aceite, o sea, 1% positivo. Ese 1% que es positivo, ¿cómo pasa al otro lado? Pasa multiplicando y obviamente seguiría siendo 1% por menos 0.43. Entonces nos daría menos 0.43%. Entonces eso es lo que tendríamos. Por cada 1% que sube el precio del aceite, la cantidad demandada de papas sí disminuye, pero disminuye en 0.43%. Y aquí me dicen 0.8, no es 0.8. Entonces simplemente ponemos falso. Ojo, tomando en cuenta que hemos utilizado la fórmula de la elasticidad media, porque si yo utilizo la otra fórmula, quizás el resultado es un tantito diferente, ¿no? No lo vamos a corroborar ahora, pero quizás el resultado es un poco distinto. Vamos a seguir de todas maneras. Los vendedores de aceite se vieron perjudicados. Ojo, los vendedores de aceite se vieron perjudicados. Recordemos que nos dan la elasticidad del aceite. Nos dicen que la elasticidad precio de la demanda del aceite es 0.8. Si es 0.8, ¿qué significa? Significa que el aceite es un producto, ¿no? Es un producto con demanda relativamente inelástica al precio. Y cuando un producto tiene una demanda que es relativamente inelástica al precio y el precio sube, porque en este caso el precio del aceite aumentó, ¿no? El precio del aceite aumentó, ¿sí? ¿Qué ocurre con sus ingresos? ¿Los ingresos de estos productores habrá aumentado o no? Teóricamente, si el aceite es inelástico, relativamente inelástico, y el precio sube, sus ingresos aumentan. Aquí el ingreso total de los productores aumenta. Entonces, eso es lo que estaría ocurriendo en este caso, ¿sí? Eso es lo que habría ocurrido. Al tratarse de un producto relativamente inelástico y el precio sube, eso terminaría beneficiando a los productores. Y aquí la alternativa me dice que los vendedores de aceite se vieron perjudicados. Entonces eso es falso, ¿sí? Eso es falso. No se verían perjudicados. Bien, hasta ahí vamos bien. La siguiente alternativa nos dice: el aceite y las papas son bienes complementarios. Verdadero.
La elasticidad cruzada es negativa y cuando esta elasticidad cruzada nos da negativa significa que se trata de bienes complementarios. Es decir, bienes que se consumen juntos, ¿no? En este caso, las personas que compran papa también compran aceite, suponiendo que las van a freír. Entonces sí, tendría sentido, ¿no? Suponiendo que toda papa se vaya a preparar con aceite, entonces tendría sentido, según el ejercicio, que la papa y el aceite sean complementarios, se compran juntos. Y así no tuviese mucho sentido, si el resultado que yo obtengo es eso, la interpretación debería ser esa, aun cuando no me parezca muy lógico, ¿no? Entonces, esa es la respuesta correcta. Y luego nos dice, ¿más de una alternativa es correcta? Obviamente no, solo una de ellas ha sido correcta. Bien, espero que la pregunta y el video te hayan parecido interesantes, que sigas practicando, sigas estudiando y nos veamos en una próxima oportunidad. Chau, chau.